La esperanza se desvanece, de repente. Usted lo ha enfrentado, ha pasado por ello. No era la manera en la que debían ocurrir las cosas. Existe una brecha, ¿no es así? Y decimos, oh Dios, llena esta brecha. Algunas ocasiones existe una brecha muy seria entre nuestro entendimiento humano y los propósitos infinitos de Dios. Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, con el autor y apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. Hoy escucharemos la conclusión del mensaje del Dr. Zacharias titulado Cuidado con la brecha. Nos olvidamos de nuestra propia finitud. Hacemos a un lado nuestras propias propensiones. Nos olvidamos del enemigo de nuestras almas. Cuidado con la brecha. Existe un segundo aspecto del que deseo hablarle, y es la brecha cuando las esperanzas se desvanecen con las decepciones. Así que no es sólo cuando el conocimiento no va acorde con la realidad, sino que las esperanzas se desvanecen con las decepciones. ¿Recuerda a Juan el Bautista? Cuando fue encarcelado, llamó a sus discípulos y les dice, ¿por qué no van a hablar con Jesús? ¿Era Él el que había de venir? Y la idea era esta, si Él es el que estábamos esperando, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Jesús dice esto, regresen y díganle esto, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Lo que él realmente está diciendo es, Juan, yo puedo hacer el milagro, ¿no te das cuenta? Los ciegos ven, los muertos resucitan, los sordos oyen, la lepra está siendo curada, los cojos andan. El problema no es mi incapacidad para realizar el milagro, Juan. No tropieces por mi causa. Cuando sus deseos se desvanecen, cuando son sacudidos, y se dice a usted mismo, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Recuerdo una vez que salí del país y Nancy, quien ha trabajado para mí todos estos años y sabía exactamente dónde yo estaba, sabía que yo necesitaba escuchar esto. Y en una línea a muchos kilómetros de distancia, simplemente me envió el mensaje diciendo que yo debía llamar a Sammy Daguerre, porque Radwan Daguerre, el sobrino de Sammy, acababa de fallecer. Yo estaba impactado. Estaba en el aeropuerto internacional de Malasia cuando leí este mensaje, y pensé que debía tratarse de un error. Llamé en ese momento, y el joven sí había fallecido. Le digo esto sin exagerar. Si tuviera que hacer una lista de algunos de los cristianos más grandiosos que he conocido, Radwan estaría entre los primeros de esa lista. Nosotros apoyamos a Radwan, y nuestro ministerio le dio una beca. Recuerdo que su esposa me llamó por teléfono y me dijo, realmente no quiero que él se aleje de nosotros y de los niños por tanto tiempo. Y nuestro ministerio reconoció y comprendió la situación, y les dijimos, está bien, vamos a movilizar a toda la familia. Y uno de los miembros de la Junta de las Universidades trabajó con nosotros para hacer esto posible. Entonces Radwan, su esposa Denise y sus dos hijos vinieron. Recuerdo cuando pudimos comer y conversar en su hogar. Él era una joya de persona, tan humilde, tan amable, y sin embargo, Sammy estaba, creo que en algún lugar de Irak o por ahí, y le llamó por teléfono y le dijo, tenemos que hacer algo aquí, Radwan, tenemos que hacer algo aquí. Radwan dijo, tío Sammy, déjamelo a mí. Tengo un plan estratégico para cuando regreses. 2 o 3 horas más tarde, Sammy recibe esta llamada de teléfono, y Sammy me lo dijo con su propia voz. Él me dijo, hermano Ravi, 2 o 3 horas más tarde recibí esta llamada. Radwan había sido llevado al hospital de urgencia con alguna clase de infección viral en el cerebro. Estaba inconsciente. 7 días más tarde, este hombre de 37 años había fallecido, dejando atrás a una joven viuda y a 2 niños de 10 y 7 años. Sammy y yo habíamos sido amigos por más de 25 años. Nada intimidaba a Sammy. Él lloró por el teléfono y me dijo, este es el momento más solitario de mi vida.
Durante 17 años he invertido mi vida en Radwan, porque ya estoy anciano, estoy retirado. Él iba a tomar la posta por mí. Y él dijo, Rabbi, es mi responsabilidad ahora cuidar a una joven viuda y a sus 2 hijos. No puedo creer que esto haya ocurrido. La esperanza se desvanece. De repente, usted lo ha enfrentado, ha pasado por ello. No era la manera en la que debían ocurrir las cosas. Existe una brecha, ¿no es así? Y decimos, Dios llena esta brecha. En primera instancia, cuando el conocimiento no va acorde con la realidad, la brecha nos lleva al hecho de que no tenemos el conocimiento de Dios. Pero ahora, cuando llegamos a esta lucha, lo que necesitamos tener en mente es que no siempre comprendemos los propósitos de Dios. No siempre comprenderemos los propósitos de Dios y, amigo, amiga, lo que quiero decirles es que no tenemos el conocimiento. No siempre comprendemos los propósitos de Dios. Y en tercer lugar, hay una brecha cuando la presencia es suprimida por la preocupación. Uno de los más grandiosos pasajes en el Nuevo Testamento es este. No conozco algo más arrasador en la apologética como esta ponencia del apóstol Pablo en Hechos 17. Escuche con mucho cuidado. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Escucha ahora, por favor. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? En el marco de referencia natural, nuestro mismo ser y nuestro movimiento se debe a que Él atraviesa la misma realidad en la que caminamos, y Él nos ha creado a todos nosotros para habitar en una cierta tierra por designio. Él lo hizo nacer en esta nación, y usted no está alejado de Él. Él me hizo nacer en la India, yo no estaba alejado de Él. En África, en Bangladesh, Sri Lanka, Camboya, usted encuentra historias una y otra vez de hombres y mujeres que estaban solitarios en algún lugar, clamando y descubriendo que Dios estaba más cerca de lo que se habían dado cuenta. Pero su presencia fue suprimida por la preocupación. El predicador bautista Frank W. Boreham decía que hay en realidad 2 herejías básicas que surgieron hace mucho tiempo, desde el comienzo. La primera es la herejía del allá, y la otra es la herejía del aquí. Solo Boreham podía pensar en cosas como estas. La herejía del allá, dice él, viene de Adán. Dios está por allá, pero no está aquí. Entonces se escondió de él. La herejía del allá, Dios está allá, pero no está aquí. La segunda es la herejía de Caín. Dios está aquí, pero no está allá. Dios está aquí, pero no está allá, así que voy a salir de la presencia del Señor. David se dio cuenta mucho tiempo después que uno no puede hacer eso. Mientras David nos daba esta advertencia, dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. David, como amigo de Dios, se dio cuenta de ello. Nabucodonosor, como enemigo de Dios, se dio cuenta de esto. Él arrojó a estos 3 muchachos a la hoguera, y de repente dice, «Espera un minuto, ¿no puse a 3 personas ahí? Me parece que están 4. Ahí había uno
semejante al Hijo del Hombre. Así que les dice, chicos, ¿por qué no salen de ahí? Si realmente hubieran tenido sentido del humor, ellos le hubieran dicho, un momento, señor, usted nos metió acá, venga a sacarnos. Aquellos 3 jóvenes se dieron cuenta que Él estaba con ellos, en medio de las llamas. Él está ahí, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Ernest Shackleton, el gran explorador, siempre llevaba 2 cosas con él, la Biblia y las palabras del himno, Señor, conmigo sé, necesito tu presencia cada hora que pasa. Y él conocía tan bien estas palabras, y cuando fue enterrado en una de esas expediciones de exploración, él se aferró a estas cosas, a la Biblia y a las palabras de Señor, conmigo sé. Cuando era adolescente, mi papá decidió que necesitábamos estudiar la Biblia. 2 personas golpearon a nuestra puerta, llegaron y se presentaron. Somos testigos de Jehová y nos gustaría hablar con ustedes sobre quién es Jehová. Así que nos dieron su folleto, sus revistas, y solíamos reunirnos los 5 hermanos toda la semana. Yo temía ese momento porque tenía que dejar el cricket para poder estudiar esto. Pero ellos venían y siempre comenzaban con estas palabras. 1 hora de estudio sólido es necesaria para el día. Yo quería decir, 1 hora tiene 59 minutos de duración, terminemos esto rápido. Pero, ¿sabe una cosa? Algo comenzó a ocurrir. Comencé a creer lo que me estaban enseñando. Ellos nos dieron regalos, nos llevaron a reuniones. Yo solía ir a sus reuniones, asistía a sus conferencias, hasta que un día nos contaron la noticia de que 144,000 irían al cielo. Y yo dije, ¿me están diciendo que después de todo esto todavía no sé si voy a llegar al cielo? Y él me dijo, bueno, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir intentando. Entonces le dije, ¿sabe, señor? Antes que usted venga, no sabía a dónde voy. Después que usted vino, todavía no sé a dónde voy. Usted puede seguir viniendo, pero me ha perdido. Ya no tengo interés. Y en ese momento me sentí tan deprimido porque realmente pensé que había entendido el cristianismo y lo rechacé. Yo no me imaginaba que más adelante la voz de Dios iba a decirme, Rabbi, yo estaba ahí contigo en ese momento, guardándote. Yo estaba ahí cuando estudiabas, para mantener tus ojos abiertos a la verdad real. Recuerdo, cuando era joven, India estaba en guerra con Pakistán, y yo me inscribí en la Fuerza Aérea, así que fui a dar las pruebas en una ciudad no muy lejos de Nueva Delhi. Era un invierno muy frío. Yo era muy atlético, así que me fue muy bien en el aspecto físico. Había cientos de jóvenes ahí, y yo llegué a estar entre los 3 primeros cuando publicaron los resultados. Entonces envié un mensaje a mi casa. Voy a lograrlo, porque seleccionarán alrededor de 10 personas y estoy entre los 3 primeros. Lo logré. Enseguida me enviaron las felicitaciones. Al siguiente día me entrevistaron antes de tomar el tren. Me senté frente a este oficial de la Fuerza Aérea y él me dijo, «Hijo, deseo decirte una cosa. Te ha ido muy bien, pero voy a rechazarte». Yo pregunté, ¿qué? Él lo volvió a decir, «Voy a rechazarte». Yo le dije, «¿Por qué, señor?» Él dijo, «Psicológicamente no estás preparado para matar, y este trabajo exige que mates. Te estoy haciendo un favor». Me subí al tren y yo estaba horrorizado. Cuando llegué a Nueva Delhi, toda mi familia y amigos me estaban esperando en la plataforma con guirnaldas para felicitarme. Me bajé del tren y les dije que había sido rechazado. Dios estaba ahí, porque si yo hubiese sido contratado por las Fuerzas Armadas, nunca hubiera podido salir del país cuando lo hice, nunca hubiese estudiado lo que finalmente estudié. Una semana antes de emigrar hacia Canadá en 1966, íbamos a ir a Calgary, y uno de nuestros amigos dijo, «¿Por qué van a Calgary?» Yo le respondí, «Bueno, allá tenemos un amigo».
Él ayudó para guiarme al Señor. Ellos dijeron, nosotros vamos a Toronto. ¿Por qué no vienes a Toronto? Y nosotros les dijimos, muy bien, iremos a Toronto. Entonces, mi hermano mayor y yo cambiamos todo y nos dirigimos a Toronto. Si no hubiese ido a Toronto, nunca hubiese conocido a mi esposa. ¿Debo decir más? Este llamado ha demandado un mayor compromiso para mi esposa de lo que ha demandado para mí. Allí conocí a Margie. La primera vez que la vi estábamos juntos en la iglesia. Ella tenía 16 años y yo tenía 20, y Dios comenzó a juntar los vínculos. Si yo no hubiese estado ahí, no hubiera asistido a las instituciones a las que fui, no hubiese recibido la capacitación que recibí, y lo que Dios me estaba diciendo es, yo estaba ahí. Cuando traté de cometer suicidio, y estaba a pocas horas de morir, mi cuerpo estaba atado a esta terapia intravenosa para mantener circulando los fluidos, y casi tengo éxito. Gracias a Dios que no lo tuve. Él estaba ahí. Su presencia está más cerca de usted de lo que jamás podrá imaginar, incluso desde el vientre. Cuando Él le dio su etnicidad, Él dice, no estoy lejos de ti. Y un día escribí esta oración mientras pensaba en el hecho que Dios se mueve de manera tan diferente, ¿no es así? Con Pedro, Él permitió que avance la mitad del camino con el ángel y después lo dejó ir en la otra mitad. Con Abraham, solo llegó al último minuto. Con Jesús, ni siquiera intervino en el momento que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que escribí esta oración. Tus caminos me satisfacen, oh Señor. Oh, sí. En algunas travesías te siento en todo el camino. Nunca he dudado. Pero en otras ocasiones parece que te desvaneces a mitad del camino de esa jornada y otras veces apareces en el último momento. ¿Sabes, Señor? En realidad a veces temo que me dejes caer por el barranco. Tú eres muy singular, hijo mío, y yo te ayudaré a aprender de mí con esa singularidad en mente. Tú ves por qué llevé a todos por su camino, Rabbi. ¿Dónde queda el espacio para su fe? Si tuviera con todos más de la mitad del camino, ¿dónde queda el espacio para su amor? Si no te hubiera dejado en ocasiones incluso sentirte abandonado, ¿dónde quedaría el espacio para mi cruz? Tú no eres lo que serás un día. Yo soy el que soy, y sé cómo llevarte de lo que eres a lo que yo soy. Si no comprendes esto, ¿dónde queda tu esperanza? Llegará el día, fortaleza sobre fortaleza, de gloria en gloria. En algunas ocasiones usted lo siente en medio del camino a través de la tragedia. Otras veces, Él llegará en el último momento. Algunos días, usted podrá decir, Señor, me has dejado caer por el precipicio. Y Él le responderá, por favor, ¿podrías comprender no solo mis propósitos, sino también mis métodos? Necesitamos su conocimiento, necesitamos comprender sus propósitos, necesitamos comprender sus métodos. Y esto me lleva a la idea final. Cuando lo simple se transforma en lo sublime. Cada uno de mis colegas le dirá esto. Dentro de lo maravilloso como suena esto de la apologética, al final del día no es lo que satisface el corazón. Al final del día usted pone su cabeza en la almohada y es el toque de una mano, es la voz en el teléfono, es un pequeño regalo de alguien, es una pequeña nota, es una cosa sencilla que le dice, te amo y significas mucho para mí. Eso es lo simple combinado con lo sublime. Y nuestro precioso Señor no llevó a los discípulos que iban camino a Emaús hacia algo sofisticado, sino que se reveló por medio de algo que le habían visto hacer muchas veces. Él partió un pedazo de pan, y dijeron, ¡es Él! Jesús no partió el pan al comienzo. Él primero les dio una lección de historia. Él hizo el trabajo de un apologista. Él dijo, ¿saben? ¿No recuerdan lo que dijo Moisés?
¿No recuerdan lo que dijo Abraham? ¿No recuerdan lo que dijo David? ¿No recuerdan lo que dijo Job? ¿Recuerdan a Elías, chicos? ¿No recuerdan nada de esto? Conectados, conectados. Y sus corazones estaban a punto de estallar. Jesús estaba poniendo puentes en las brechas. Ellos sabían mucho, pero se habían olvidado lo que eso significaba. Y Jesús pone el puente. Él pone la coherencia. Él une el alma al cuerpo cuando toma un pedazo de pan y lo come. Así como tomó un pedazo de pescado y lo comió con el resto de los discípulos, resucitando la realidad que el aspecto físico es importante. Lo espiritual es importante. Y sólo él sabía cómo unir las dos cosas. Y esto culminó en un acto simple. Harvey Milgon falleció ya, pero era un hombre muy rudo. Creo que fue criado en Nueva York, y era un individuo con un carácter muy fuerte. Él mismo lo admitió. Era un hombre de gran tamaño, acaudalado, y argumentaba con los escépticos hasta dejarlos en el piso. Él estaba a punto de tomar unas largas vacaciones con su esposa, y su pequeña nieta se sentó en su rodilla, lo abrazó y dijo, «Abuelito, estoy preocupada». «¿Por qué?», le preguntó su abuelo. «Estoy preocupada porque no te voy a ver en el cielo. Abuelito, si algo te pasa en este viaje, puede que nunca más te vuelva a ver, ni siquiera en el cielo». Y este hombre de gran tamaño, con su nietita en su regazo, descubrió que su corazón comenzó a latir a una velocidad más rápida hasta que le brotaron las lágrimas, y con la ayuda de su nieta, que estaba sentada en su rodilla, Harvey Milgon entregó su vida a Jesucristo. Lo simple y lo sublime conquistaron ese corazón cauterizado, tan duro para escuchar. Ocurrirá una y otra vez. La gente tratará de rehacer sus vidas de muchas maneras: placer, poder, conocimiento, religión. Nadie puede rehacer las cosas como Jesucristo, porque Él es la verdad. El naturalismo se conforma con la teoría del caos, y Jesús ofrece la coherencia. El Islam habla de Alá, el compasivo, pero es Jesús quien fue a la cruz. La compasión literalmente significa sufrir con. No hay otro lugar como la cruz. Así que el Islam habla sobre Alá, el compasivo, pero Jesús es quien fue a la cruz. El hinduismo habla del karma y la deuda de la moralidad. Es Jesús quien ofrece perdón y pagó el precio del pecado. El budismo habla de la erradicación del deseo. Jesús ofrece satisfacer a los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es la razón por la que cantamos de su entrega. Derramaré agua sobre el que tiene sed, derramaré lluvia sobre tierra seca. Abre tu corazón para el regalo que te traigo. Cuando me busques, me hallarás. La brecha no está en Jesús, está en nosotros. Cuidado con la brecha, porque lo simple y lo sublime proveerán el puente cuando el conocimiento no parezca ir acorde con la realidad, cuando las esperanzas se desvanezcan con la decepción y finalmente, mientras reconoce que su preocupación puede opacar su presencia, Él es el Dios de las brechas, a diferencia de otros que crean las brechas. El problema no está en Dios, está en nosotros. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias, en Atlanta, Georgia.